Verso 2 de Timoteo capítulo 3 y verso 16. Me dice un amén cuando lo tenga listo. Amén. ¿Ya lo tenemos? 2 de Timoteo 3:16 dice: así, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cómo dice ahí enseguida? Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué dice el verso 17? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y primera y segunda de Timoteo se consideran como cartas pastorales. Y cuando se dice que se consideran como cartas pastorales es porque la manera que Dios inspiró al apóstol Pablo para escribir era para dirigirse a Timoteo, que estuviera al pendiente de la iglesia. Y el apóstol Pablo le dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué más sigue diciendo ahí enseguida? Y es útil para enseñar. ¿Qué más? Para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y yo quiero que ponga mucha atención a esto, porque quiero tocarles y empezarles un tema de lo que es el verdadero cristianismo. Póngame atención. Cuando le digo lo que es el verdadero cristianismo, posiblemente en mis declaraciones que haga no salga de acuerdo con muchos predicadores. Pero hay algo hermoso que la palabra de Dios nos enseña. Y recuerde, ¿qué empieza diciendo? Porque toda la Escritura, cuando está hablando de toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la Escritura, para empezar, es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Tal vez diga un poquito diferente, la versión que usted tiene es un poquito más antigua. ¿Cómo dice la versión que usted tiene? No, ya está casi, ahí es donde el apóstol Pablo está diciéndole a Timoteo que llame a Marcos, porque en su primera defensa ninguno le ayudó. Está prácticamente en el capítulo 4 usted. Es un capítulo antes. 3:16, segunda de Timoteo 3:16.
¿Ya lo tiene? Vamos a esperar. Sí, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Divinamente, me gusta esa. Pero, ¿cómo dice la versión que usted tiene? Es un poquito más antigua la versión de la hermana. Es la versión, yo creo, 1909. Posible. 1959. Sí. Amén, hermana. Instruir en justicia. Toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, esta es la palabra del Señor. Y cuando le digo que muchas veces puede ser que en las declaraciones que hagamos de pronto de la palabra no salgamos de acuerdo, porque en estos días ha crecido mucho el cristianismo, pero no solamente ha crecido el cristianismo, el problema aquí es que las organizaciones han crecido. Y no hay problema en que el cristianismo crezca, yo creo que el Señor quiere eso. Pero ya cuando estamos hablando de organizaciones religiosas, están proliferando, se están haciendo cada día más. Y de pronto, el problema no es que se hagan más organizaciones, el problema es que de pronto se hacen más organizaciones porque no salen de acuerdo en algo con el líder de la iglesia. Y al no salir de acuerdo en algo, de pronto tiene una tendencia a muchos líderes a separarse y a iniciar sus propias iglesias. No solamente iniciar sus propias iglesias, sino de paso fragmentan en donde están. Y el verdadero cristianismo no se trata de una organización, llámese Iglesia del Cuerpo de Cristo, llámese en el taller de Jesús el carpintero, porque esas son organizaciones que no van a entrar al reino de los cielos la organización, sino los que vamos a entrar al reino de los cielos son los que hagamos la voluntad del Señor. Y la palabra del Señor dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y luego dice, y útil. ¿Qué empieza diciendo ahí? Útil, ¿qué entendemos por la palabra útil? Que sirve. Y útil, o sea, que sirve. Y siempre les digo que la palabra del Señor me dice que sirve para 4 cosas. La primera es para enseñar. Segunda, redarguir. Tercera es corregir. Y la cuarta es instruir. Ahora, quiero que me ponga mucha atención. Usted me va a escuchar y muchas veces nos va a escuchar a nuestro pastor y nosotros vamos a compartir la palabra del Señor y al menos que alguien dentro de donde estemos nosotros esté practicando el pecado así tan tremendo, es cuando nosotros vamos a actuar y vamos a actuar buscando cómo persuadir a aquel que está obrando mal. Pero de ahí en fuera, siempre vamos a depositar nuestra confianza en lo que la palabra del Señor hace. Ahora, quiero que ponga mucha atención, porque el Señor, quien está inspirando al apóstol Pablo, está diciéndole a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios
y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Es lo que dice el verso 17. Ahora, una de las cosas que a mí me gusta siempre poner como base es que esta palabra no podemos ni debemos interpretarla conforme a nuestros sentimientos. Porque cuando se interpreta conforme a nuestros sentimientos, ya nos fuimos nosotros y estamos transgiversando la palabra del Señor. Por eso, cuando el apóstol Pablo está escribiendo a los Gálatas, en el capítulo 1 y el verso 6, vaya por favor ahí. Gálatas capítulo 1 y verso 6. Cuando el apóstol Pablo le está escribiendo a los Gálatas, él les dice algo a la iglesia que está en Galacia. Y lo que le dice es que está sorprendido, está maravillado. ¿Ya lo tiene? Gálatas capítulo 1, verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que los llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué dice ahí enseguida? A otro evangelio, o la Reina Valera actualizada, o la 1960, dice, para seguir un evangelio diferente. Y luego el verso 7, el mismo apóstol Pablo se encarga de aclarar, o no el apóstol Pablo, sino el Señor inspirando al apóstol Pablo, diciéndole, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban. ¿Y qué dice ahí? Y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Póngame mucha atención, porque la palabra del Señor tiene un propósito, y el propósito de la palabra del Señor es, primero, enseñar; segundo, redarguir; tercero, corregir; y cuarto, instruir en justicia. Ahora, se recuerda, porque se los he mencionado, se los he dicho, que el Señor, cuando empieza su ministerio, usted puede ir al capítulo 5, verso 1, y va a empezar a ver que el Señor Jesús, viendo la multitud, sube al monte y se sienta, y al sentarse empieza a enseñarles la palabra del Señor. Es lo que dice Mateo capítulo 5, verso 1, verso 2, y ahí vienen las bienaventuranzas. Pero el Señor está sentado, pero cuando llega al momento de hacer referencia a su palabra, en Mateo capítulo 5, verso 17, verso 18 y verso 19. Vaya, por favor. Cuando va ahí el Señor, esta es la base. Mateo capítulo 5, verso 17, 18 y 19. Quiero que vayan viendo y que el Señor nos vaya abriendo los ojos espirituales. No penséis que he venido a abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino, ¿qué dice ahí? Para cumplir. Mire la diferencia.
No piensen que yo vine a abrogar la ley, no piensen que vine a cambiarla, a pararla, a detenerla. No vine a cambiar la ley, ni a los profetas. ¿Qué dice el Señor Jesús? He venido, ¿qué? He venido para cumplirla. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor Jesús ahí? Como nadie podía cumplir la ley, llámese Jeremías, llámese Isaías, llámese Moisés, no hubo ni un solo hombre que pudiera cumplir la ley. Y como no hubo ni un hombre que pudiera cumplir la ley, fue necesario que el mismo Dios tomara forma de hombre, y estando en la forma de hombre nos está diciendo, vine a cumplir la ley. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo que Él no vino solamente a enseñar, sino que vino a que esta palabra, la cual estamos leyendo y la cual el Señor Jesús estaba leyendo, vino a aplicarla a su persona y poder vivir la palabra tal y como estaba escrita. Pero esa palabra no fue para los demás. Cuando está diciendo vine a cumplir la ley. Ahora, seguimos leyendo el verso 18. ¿Qué dice el verso 18? De Mateo capítulo 5. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Verso 19. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños. ¿Y qué dice ahí enseguida? Y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que está diciendo? Vino, el verso 17 dice, no piensen que vine a abrogar la ley. Vine a cumplir la ley. ¿Y qué quiere decir cumplirla? Quiere decir que lo que estaba escrito, que nadie podía llevar a cabo, que nadie podía vivirla al pie de la letra, Él vino a aplicarla a su vida. Amén. Ajá. Qué bueno, es que esto viene al caso, hermana. Ya vamos a ir por la palabra, pero qué bueno que me gusta que, mire, los jueves los vamos a agarrar para preguntas y vamos a irnos sometiendo. Amén, hermana. ¿A esa escritura? Ah, que anda bien popular. Sí. Mire, ya vamos a ir poco a poquito, pero vamos a ir poco. Mire, no es como yo vea, es que dice la palabra del Señor. Olvídese.
Hermana, ya vamos a ir viendo mucho. Él posiblemente habló del calendario gregoriano, porque así se llama el calendario. Vamos a ir, para empezar, mire lo que está diciendo la palabra del Señor. Y quiero que vayamos nosotros meditando bien en lo que estamos leyendo. En primer lugar, no hubo ni un hombre, óigame, que pudiera cumplir la ley. Yo quiero que ponga mucha atención en el verso 16 del capítulo 3 de Segunda de Timoteo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Esta palabra en justicia es clave, no se le vaya a olvidar. Ahora, mire, el Señor Jesús está diciendo: no piensen que he venido para abrogar la ley. Vamos a leerla en otra porción de la escritura, en otra versión, para que mejor me entienda. Vamos a leer el mismo versículo de Mateo capítulo 5 verso 17, pero se los voy a leer en la Biblia Dios habla hoy, y se los voy a leer en la Biblia traducción en lenguaje actual. Y el verso 17 del capítulo 5, del verso 17, dice en la Biblia Dios habla hoy: no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o a los profetas. Esto es la Biblia Dios habla hoy, para que podamos de pronto entender un poquito mejor lo que estamos leyendo. Y la Biblia traducción en lenguaje actual dice: no crean que vine a quitar la ley. Esto está más entendible. El Señor Jesús dice: no crean que vine a quitar la ley. Oiga, Él no vino a quitar la ley. Y dice, en la traducción en lenguaje actual dice: no piensen o no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que las enseñanzas de los profetas ya no valen. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. Oiga, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está diciendo el Señor Jesús? Que los judíos estaban mal interpretando la palabra. Ahí ya para empezar, ya el Señor nos está poniendo una base. Y si el hermano de México se considera judío, no soy yo, es el Señor que está diciendo esto. No sé si me están comprendiendo. Es Dios el que está expresando esto. ¿Y qué es lo que está diciendo? No piensen que vine a abrogar la ley, ni a los profetas. Vine a cumplir la ley. La traducción en lenguaje actual nos abre un poquito más el entendimiento para poder comprender lo que realmente está diciendo. Y el verso 17 dice: no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que las enseñanzas de los profetas no valen. Al contrario, vine a darles su verdadero valor. ¿Qué es lo que está diciendo? Que vino a darles la verdadera interpretación. ¿Qué está diciendo con esto? Que los judíos estaban mal interpretando la palabra. O sea, ¿se recuerda lo que leímos en Gálatas capítulo 1 verso 6? Lo acabamos de leer. Gálatas capítulo 1 verso 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que los llamó por la gracia de Cristo a otro evangelio. Y luego el verso 7 dice: no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban
Y quieren ¿qué? Pervertir. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando en el Antiguo Testamento con los judíos? Pervirtieron la palabra del Señor. ¿Sí me está comprendiendo aquí? Le cambiaron el significado. Y mire, hermanita, el Señor viene a darle el verdadero significado a la palabra. Y el hermano de México nos quiere regresar a lo que creían los judíos que estaban bien. ¿Sí me está comprendiendo? Sí, hermano, hay muchas cosas. Porque él está tomando, hablan de ser judíos mesiánicos. Cuando están hablando de judíos mesiánicos, lo que están diciendo es que ellos se consideran judíos, pero también están abrazando a Cristo como un líder. Pero los judíos, los judíos ortodoxos, cuando usted me escuche decir los judíos ortodoxos, son aquellos que conservan la doctrina judía que ellos aprendieron erróneamente. Pero para ellos Jesús, sí, no creen. No creen en los Mesías. ¿Por qué? Porque no le dan crédito como que fuera Dios. Porque el libro de Deuteronomios capítulo 6, verso 4 dice: oye Israel, vuestro Dios, ¿o no es? Y cuando Jesús se presentó en esta tierra, Él hizo cosas y se identificó como el Hijo de Dios, se identificó como el mismo Dios manifestado en carne. Por eso los judíos no creen en Él. Ahora, cuando Él dice judío mesiánico, es que está Él creyendo y va a tomar muchas escrituras y las van a querer aplicar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mire, sin querer estamos llegando, pero hay una base importante. Entonces, si nos damos cuenta, para empezar, el Señor Jesús está diciendo en Mateo capítulo 5 y verso 17, esto es importante. Es importante porque dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Y la traducción lenguaje actual dice: no crean que vine a quitar la ley, ni a decir que la enseñanza de los profetas ya no vale. Oiga, Él no vino a eso, vino a cumplir esa ley. Y vino a enseñarla y a darle el verdadero significado. Y hay varias porciones de la escritura. Mire, para que vayamos comprendiendo esto, si nosotros vamos a Mateo capítulo 23, es más, vaya a Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23. Verso número 2. ¿Cómo dice? Cuando está hablando que en la cátedra de Moisés, está diciendo que en la enseñanza de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué es lo que está diciendo? Que los fariseos y los escribas se apoyaban en la ley. La cátedra es en la ley del Señor. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Le voy a leer esa misma porción de Mateo capítulo 23 en la Biblia traducción en lenguaje actual. Verso 2. Los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Oiga bien. Pero el Señor les está corrigiendo la plana a ellos. Para empezar, cuando Jesús empieza su ministerio, lo primero que pone como base
es decirle, no piensen que he venido a abrogar la ley o a los profetas. He venido a cumplirla. ¿Qué está diciendo? Nadie podía cumplir y la ley condenaba. La ley condenaba al hombre porque nadie podía cumplir la ley. La ley domina, la ley controla, la gracia libera. Y por eso es que yo les digo mucho, hermanos, y usted no va a escuchar a nuestro pastor, va a escucharlo predicar enseñanzas, va a escucharlo predicar un mensaje de pronto que va con el enfoque de que si algo se está haciendo mal, pueda corregirse, pero nunca espere que el pastor o su servidor venga y le diga, hermanita, quítese esto, póngase esto, no viva así, no viva así. Porque no nos corresponde a nosotros. Nos corresponde predicar la palabra. Pero cuando la palabra es revelada, la palabra va a ser una obra en el corazón y la persona voluntariamente, como le agrada al Señor y del corazón, va a sentirse redarguida, va a sentirse que la palabra hace una obra que le va a provocar que ellos mismos dispongan su corazón y su vida sea transformada por el poder de Dios, pero nunca porque venga un hombre a decirle. Una cosa es enseñar y predicar la palabra, otra cosa que nosotros impongamos la palabra. ¿Sí me está comprendiendo? La base, la plataforma, lo que es la base es el Señor Jesús lo está poniendo. Ahora, fíjese bien, Jesús está diciendo, no penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas. He venido a cumplirla porque nadie la podía cumplir y era necesario que se cumpliera la palabra. Esto que el Señor está diciendo, Él está en el Antiguo Testamento profetizado de su venida. Y al venir Él, va a venir la gracia, el Espíritu de Dios va a derramar sobre todos los hombres porque ya el Señor va a estar obrando en el corazón y al obrar en el corazón la persona va a ser cambiada, va a poder vivir una vida mejor, va a poder vivir un verdadero cristianismo no basado en una ley que domina y que controla, sino basada en la libertad con que Cristo nos hace libre. ¿Sí me está comprendiendo? Ahora, no solamente él, muchos judíos han adoptado esto y están tomando la ley. Al tomar la ley, la están aplicando. Y yo casi me atrevo a asegurar, casi no he visto algunos, pero no escucho sus mensajes. Yo sé que no los voy a escuchar. Pero casi me atrevo a asegurar que ellos van a aseverar, van a afirmar que nomás ellos están bien y que todos los demás están mal. Porque están tomando la ley y la están queriendo aplicar o están volviendo a llevar al pueblo a ese control, a ese dominio. Y yo se acuerda que le dije que tome en cuenta. En el verso 16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y en el Antiguo Testamento todo lo que se hizo era con una interpretación humana, no era en justicia. Por eso nunca cumplieron la ley. Y no hubo ni un hombre que la pudiera cumplir. Al no haber ninguno, todos estaban condenados. Porque la ley, ¿qué es lo que hace? Mire, para que podamos entender, vamos a Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Para que podamos comprender un poquito lo que estamos hablando de la ley. 7:1, hermana. Y en Romanos 7:1,
el encabezado de la Biblia dice algo sí, ese es. ¿Ya lo tiene? Mire, si usted tiene una Biblia Reina Valera, dice analogía tomada del matrimonio. Pero el verso 1, ¿qué dice? ¿Ignoráis, hermanos, porque hablo con los que saben la ley? ¿Qué más sigue diciendo? Escuche, la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive. Y el verso 2 es un ejemplo de cómo el mismo Señor, inspirando al apóstol Pablo, está diciendo que la ley se enseñorea del hombre. Ahora, en la Biblia Reina Valera, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre mientras éste vive. En la traducción en lenguaje actual dice: hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Cuando estamos leyendo el verso 1, dice: ¿acaso ignoráis? Hace una pregunta, la Reina Valera está haciendo una pregunta. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y luego que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la ley va a dominar, que la ley va a controlar al hombre mientras éste viva. Ahora, está hablando con los que conocen la ley. Está hablando con los expertos en la ley. Y la ley va a dominar y va a controlar al hombre mientras éste viva. Y no hubo ni un hombre que pudiera cumplir. Mire, quiero que vayamos leyendo verso 4. Brinquémonos al verso 4. De ahí mismo de Romanos capítulo 7. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice el verso 4? Así también vosotros, hermanos míos. ¿Qué dice? Habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Verso 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Verso 6 que dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y quiero que vayamos comprendiendo. No sé si me va comprendiendo, ¿no? Porque lo primero que estoy tratando de ponerle, yo puedo llevarla directamente a una escritura. Es más, así se la doy. Vamos a Gálatas 3:10. Pero no sirve de nada que los lleve a la escritura de Gálatas 3:10 porque los hago religiosos. Y
Y no se trata de que seamos religiosos, se trata de que seamos verdaderos creyentes. Pero es importante porque, mire, muchos de los judíos mesiánicos están tomando enseñanzas y están queriendo volver al pueblo a los rudimentos de la ley. Pero de pronto, si no tenemos una base bien firme, nos mueven fácilmente de nuestra manera de estar en base en el Señor. Ahora, miren lo que dice Gálatas 3:10, así. Gálatas 3:10, este es el apóstol Pablo. Y lo que estaba pasando con la iglesia, todo el libro de Gálatas, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, todo el libro de Gálatas es el apóstol Pablo instruyendo a la iglesia de Galacia para que aquellos que de pronto estaban dando o estaban mezclando las cosas de la ley con el evangelio. Por eso el apóstol Pablo dice: estoy maravillado, lo leímos, verso 6 y verso 7 de Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis convertido a otro evangelio. No que haya otro evangelio, sino que perturbándolo a algunos, ¿verdad? Está hablando. Pero miren lo que dice el verso 10 del capítulo 3 del libro de Gálatas. ¿Qué dice? Porque todos los que están, una vez más, ¿cómo dice, hermana? Ahora, el guardar el sábado está en la ley. Y eso lo dice la palabra del Señor. Gálatas 3:10. Amén, hermano. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ponga atención, y quiero que vayamos tomando nota, porque una escritura nos va llevando a la otra. Acuérdese lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 5 verso 16. No penséis que he venido a abrogar la ley o a los profetas, he venido a cumplir la ley. Y la traducción en lenguaje actual dice: y a darle su verdadero significado. Pero el verso 18 de Mateo capítulo 5 verso 18, el Señor Jesús dice que aquel que quebrante una de las más pequeñas de la ley, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Y así la enseñe: muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero aquel que viva la palabra, aquel que cumpla la palabra y la enseñe, va a ser llamado grande en el reino de los cielos. Pero nada más hubo uno que pudo hacer eso, y es nuestro Rey, es nuestro Salvador, es nuestro Redentor, aquel que vino a cumplir la ley. De ahí en fuera no hay nadie absolutamente que pueda cumplir. Ahora, nosotros somos salvos por la obra de Cristo hecha. Él vino y fue inmolado por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Por eso es que somos salvos, no porque podamos cumplir, porque no podemos cumplir. Y Él quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón para el Señor, no por imposición. Recuerde, Romanos capítulo 7, verso 1, y hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñoría del hombre entre tanto que éste vive.
Y después viene una analogía del matrimonio, viene un ejemplo de cómo la ley se enseñoría. Viene y pone el ejemplo de un matrimonio. Que muchos hermanos, sobre todo pastores, líderes, toman esta escritura y hacen justamente lo que el Señor está diciendo de cómo domina y cómo controla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pone una analogía del matrimonio y en la ley dice que si de pronto el marido muere, está libre, pero mientras no muera y está vivo y se separan, la mujer tiene por la ley que estar sujeta. Y hoy uno de los grandes problemas que pasaban durante el tiempo del Señor Jesús era el tema del divorcio. Había dos grandes escuelas de rabinos. Estas dos grandes escuelas, unos decían que se podía dar la carta de divorcio por cualquier cosa, la otra escuela de rabinos decía que no era por cualquier cosa. Pero está hablando de la ley. Le pongo este ejemplo para que comprendamos. Y el Señor de entrada dice, no penséis que he venido a abrogar la ley. No vine a abrogarla, vine a cumplirla. Nadie puede cumplir la ley en su cabalidad. El único que pudo es nuestro Señor. Y como el Señor pudo cumplir la ley, ahí entramos nosotros, porque todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todo aquello que no podíamos cumplir con la ley, el Señor tomó nuestro lugar, tomó nuestro castigo y cumplió la ley para que nosotros pudiéramos estar en la presencia del Señor, para que nosotros pudiéramos venir, gozarnos en la presencia del Señor. Si alguien nos quiere sacar del sacrificio de Cristo y nos quiere meter en la ley de nuevo, estará bien, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mí. Por eso le digo que no es lo que yo piense, no es lo que yo diga, es lo que dice la palabra del Señor. Y cuando alguien quiere volvernos a los rudimentos, a las obras de la ley, nos están queriendo retroceder, nos quieren sacar de la gracia divina. ¿Y sabe lo que nos está diciendo? ¿Sabe lo que está diciendo el hermanito de México, judío mesiánico? Que no sirve de nada que Cristo haya muerto. Porque se dice que tengo que guardar el sábado, si los mismos pueblos no lo pudo guardar. Ahora, en Cristo estamos guardando el sábado. Es diferente porque Él cumplió la ley. Pero, mire, la ley tiene que ver con la carne. Acuérdese, estamos leyendo Romanos capítulo, regresemos a Romanos capítulo 7. A mí me gusta mucho enseñar, hermanos. Yo creo que los hermanos que me conocen de tiempo saben que es mi deleite. Y cuando hay preguntas, me pueden tener aquí toda la noche sin ningún problema. De hecho, me encanta enseñar. Y me encanta cuando hay preguntas. Regresemos a Romanos capítulo 7. Y quiero que veamos por la palabra del Señor, no por lo que nosotros podamos pensar y decir ahora. Romanos, vamos a ir más adelantito, pero ahí mismo en Romanos capítulo 7, vamos al verso 7. Leímos el verso 6, acuérdense que leímos, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, acuérdese, el Señor Jesús vino a darle la verdadera interpretación a la palabra. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Que los judíos y los fariseos estaban
enseñando mal la palabra del Señor. Verso 7. Mire bien. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Verso 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estuviera muerto. Ahora, verso 9. Y yo, sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Verso 10. Y hallé que el mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. O sea, la ley castiga, la ley domina, y por la ley, aquel que de pronto codiciaba, y al leer que no codiciarás, prácticamente venía y moría ante la presencia del Señor. No sé si me está comprendiendo. Ahora, verso 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. O sea, no hay problema con la ley. La ley es la ley de Dios. Es buena. Y luego dice el verso 13. Luego, lo que es bueno vino a ser para mi muerte. Hace una pregunta. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Mire bien, en nuestros cabales, yo no creo que nadie, ningún ser humano, de pronto quiera enojarse con alguien o quiera odiar a alguien. Podrá caerle a alguien mal, pero el caerle mal es decir, no soporto aquello que viene de pronto en nuestra vida. Pero esa misma persona sabe que está mal y no lo soporta, pero aquello lo domina, lo controla. Y no es que desee mal, pero llega un momento donde aquello que está el pecado dentro nos vence. Ahora, la ley es justa, es santa, es buena, pero hay un detallito, que hubo una mala interpretación de los judíos, y es justamente a eso es a lo que viene el Señor Jesús, a darle el verdadero significado o el significado que Dios quiere darle, pero es en lo espiritual. Por eso yo les voy a incitar mucho a que busquemos la presencia de Dios, porque es ahí donde está todo. Porque la ley, la manera que la interpretaron, tenía que ver con la carne. Y mire, no solamente son palabras. Vaya por favor a Hebreos capítulo 9 y el verso 10. Hebreos capítulo 9, verso 10. Hebreos capítulo 9, verso 10. ¿Qué dice el verso 10?
Ajá. Ahí deténgase. Ordenanzas acerca de la carne. Aquí el escritor de los Hebreos está hablando, cuando empezamos a leer desde el verso 1, dice que en el primer pacto, está hablando del primer pacto, habría ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y empieza a decir, pero el verso 10 nos dice que todo esto era ordenanzas acerca de la carne. Por eso está hablando que la ley es espiritual, pero todos los judíos le dieron una interpretación literal y la aplicaron de tal manera, porque mire, dijo el Señor Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley. No vine a abrogarla, no vine a quitar la ley o a los profetas, vine a cumplirla. ¿Qué dice la ley? ¿No dice la ley que una mujer que es encontrada en pleno acto de adulterio tiene que morir apedreada? En el Antiguo Testamento es lo que dice la palabra del Señor. Cuando al Señor Jesús le traen a aquella mujer que fue encontrada en el acto mismo del adulterio, los hombres venían con piedras y venían enseñoreándose, venían dominando, controlando, porque es la interpretación que ellos, y vienen y la arrojan a los pies del maestro. Y lo primero dice, maestro, en la ley de Moisés dice que si una mujer es encontrada en pleno acto de adulterio, tiene que morir apedreada irremisiblemente. ¿La apedreó el Señor Jesús? Y si Él no vino a abolir la ley, Él está diciendo, es que no había ni un hombre absolutamente que pudiera, ni lo hay. Solamente uno puede cumplir la ley y es nuestro Rey, es nuestro Salvador. Él murió por nuestros pecados porque no podíamos, porque estábamos en una condición de muerte, porque no podíamos cumplir. Y es por medio de Cristo que ahora no apedreó a la mujer. Estaba invalidando. Él dice que no vino a invalidarla. Pero le dijo y empezó a apuntar, no le dijo nada, pero empezó a apuntar en la tierra. Y le dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera. No hubo ni uno solo. Yo estoy seguro que estuvo escribiendo y cada uno de los que estaban ahí, de pronto aquel que tenía sus ojos fijos, que traía tanto coraje en el corazón, empezó a escribir y empezó a escribir una palabrita por ahí que le reveló dónde estaba mal, y empezó a escribir otro, le reveló al otro, y uno a uno se fueron yendo porque no podían mentir delante del Señor. Sabía Dios, estaba delante de ellos el mismo Dios. El mismo Dios estaba delante de él y no la apedreó. Uno a uno se fueron yendo. Y le dijo a la mujer, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están? ¿Cómo estaría aquella mujer llorando? Arrepentida. Estaba al borde de la muerte. Esos eran implacables. Esos no tenían misericordia. Yo creo que ni siquiera quería levantar su mirada. No quería ver de pronto a la gente, porque si volteaba podría ver la primera roca cayendo sobre sus ojos, sobre su cara, sobre su rostro. Y el Señor le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y al ver no había nadie,
vino a darles el verdadero significado de la ley, hermana. Si alguien nos quiere meter, ahora, tengamos mucho cuidado. Y cuando digo tengamos mucho cuidado, porque ahora todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, en agradecimiento, no porque se nos obligue. A mí me va a escuchar mucho decirle, hermano, no me falte, véngase, véngase. Y voy a estar insistiendo a meternos a la presencia del Señor lo más que podamos. No, miren, hermanos, ¿quiere que se llene este lugar de la noche a la mañana? Se va a llenar. Yo le traigo a varios cantantes, podemos hacerlo, tenemos los medios, y se llena este lugar. Pero ¿de qué sirve? No sé si me está comprendiendo. Porque muchos van por la emoción. Y yo quiero que todos entremos al reino de los cielos. Porque el ir por la emoción posiblemente no me lleve al reino de los cielos. Y no estoy juzgando, Dios bendiga a todos los hermanos. Pero algo me queda claro en la palabra. Ahora, ¿qué le estoy diciendo? La palabra del Señor. Porque no le hablo de mí, le hablo de la palabra. Y mire qué preciosa. El Señor no arrojó aquella piedra. Y como ahora hay organizaciones como la del hermano, que tiene una tremenda gente, una iglesia grande, y tiene una influencia tremenda. Yo he visto sus rituales, porque se pone su cosita así, y luego tiene aquí, y viene y se inclina, y les dice le dice al pueblo: no piense, yo no me estoy inclinando, yo estoy haciendo una reverencia, y no estoy adorando, estoy haciendo una reverencia a la palabra del Señor. Y empieza, pero tiene lo he visto, lo he escuchado un poquito, pero como estamos bien cimentados. Pero qué bueno, hermana, qué bueno, porque pero la inquietó. Y como es palabra del Señor, sí. Ahora, miren bien, hay hermanos, puede ser que sean sabantistas, que lo hacen con todo su corazón, y eso le agrada al Señor, ¿verdad? Porque no podemos privatizar la palabra del Señor. Si alguien dice nosotros estamos bien y ellos están mal, ya torcimos. ¿Y por qué le digo? Mire, vamos a... ¿Se está gozando? Ya son las 9:07, Le digo que a mí lo que es enseñanza. Vamos a Pedro, por favor. Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 1, por favor. Verso 20. Entendiendo primero esto. ¿Qué más sigue diciendo? Oiga bien esto. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra del Señor ahí? Se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Pero antes que nada, deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia se puede explicar como uno quisiera. Acá dice: entendiendo primero esto.
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Mire, desde el momento que una organización, por ejemplo los testigos de Jehová, dice, usted platica con uno de los testigos de Jehová o con la iglesia, los hermanos que son más firmes en la iglesia adventista, le van a decir que usted está mal. El hermano le va a decir que nosotros estamos mal. Yo no digo que él está mal. Lo que yo estoy poniendo es la palabra del Señor. Ahora, cuando alguien cree tener la razón y que es de esa manera, ya está privatizando, está haciendo algo que es público, lo está haciendo de su propiedad, que es lo mismo que hicieron con el templo del Señor. Por eso el Señor se los tiró. Lo está haciendo de su propiedad, y nadie más puede interpretar de otra manera la palabra del Señor más que esa. Esa es la verdad absoluta para ellos, y están usando la palabra, pero están dándole una interpretación. Ahora, ¿por qué me atrevo a asegurar esto? Jeremías 31:34, se los he leído, me gusta mucho mencionar esa escritura. Jeremías 31:34 dice que ya no va a haber un hombre enseñando a otro hombre, sino que va a ser el mismo Dios. Entonces, si es el mismo Dios y fue el mismo Cristo, el mismo Señor, aleluya, quien vino a esta tierra a darle la verdadera interpretación a la palabra. Y nosotros cumplimos la ley, hermana, pero no porque nosotros la hayamos cumplido, sino porque el Señor Jesús recibió el castigo que merecíamos por faltar a la ley, pero al recibir el castigo viene, muere, pero nos atrae, nos sumerge en un espíritu, y ahora estamos en Cristo. Y si Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Él, y ahora somos hijos de Dios. Bendito sea el nombre de Él, la gloria al Señor si lo desea. Y ahora somos hijos de Dios, pero el Señor cumplió la ley por nosotros. Ahora vamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos diga, pero Dios va a provocar en nosotros el querer como el hacer la palabra del Señor. Y antes era, tienes que hacerla, no había un querer, tenías que hacer, tenías que cumplir con la ley, porque la ley domina, la ley controla, la ley se enseñoría del hombre, Romanos 7:1. Pero la gracia liberta, la gracia nos provoca que hagamos cosas del corazón para agradar a Dios, y no porque tengamos que hacerla. Esa es la diferencia entre la gracia y la ley. Ahora, ¿cómo hacerles comprender la gracia? Si pudiera, tengo predicaciones en YouTube que tengo. Uno es que la gracia libera, la ley domina y la gracia libera. Y esto es algo bien precioso, pero nosotros estamos en Cristo. Y pude haberla llevado al empezar a Gálatas capítulo 3 verso 10 o a Gálatas capítulo 2 verso 16, pero el llevarles esas escrituras sin que entiendan la base, lo más importante es ponerle a usted una palabra que la va a hacer religiosa, porque va a tener una escritura y va a servir como para defensa, pero no va a tener realmente la base, lo más importante. Y lo más importante es que la palabra cobre vida. Por eso empecé yo con esta enseñanza de
Segunda de Timoteo 3 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y la base de pronto era más que nada, y yo les dije, hermanos, el vivir la verdadera vida cristiana, el ser verdaderos. Y tal vez aquí voy a hacer declaraciones que muchos otros tal vez me lo tomen a mal, porque estamos trayendo a la iglesia cosas que vemos en el mundo, y el cristianismo está haciendo lo mismo que hizo el pueblo judío cuando vinieron al profeta Samuel y le dijeron: danos un rey que nos gobierne, así como las naciones de la tierra. Hoy les ponen luces, shows, tantas cosas, porque ya Cristo no tiene poder para cambiar. Ya tienen que usar payasos, tienen que usar, y no es así. Cristo tiene poder, Dios es poderoso y puede cambiar. Lo que pasa es que de pronto nosotros no estamos siendo efectivos, esa es la verdad, en llevar el mensaje que cambia, que transforma. Pero la gracia liberta, la ley domina, controla. La ley, señora. Si alguien quiere volvernos a llevar, ahora, en la gracia hay un sentido espiritual, y ya no es de acuerdo a la carne, sino es espiritual. Todos nosotros, la mayoría, descansamos un día. Puede ser martes, miércoles, jueves, cualquier día, porque en la carne es necesario, y ese es el fundamento. Pero ya en el Señor, Jesús es nuestro sábado, Él es nuestro reposo, Él es nuestro descanso. A Él venimos y le dejamos todas nuestras cargas, y en Él le dejamos. Él es el día de reposo. Bendito sea el nombre de